Hola niños, ¿cómo están? Espero que la mayoría de ustedes pueda ver estos videos que estamos haciendo con los profesores. Quiero desearles un feliz día del alumno atrasado y decirles que los echo mucho de menos. A séptimo y séptimo B, los dos son unos cursos muy buenos. Así que eso, voy a explicarles el PowerPoint que tienen que mirar para poder hacer el trabajo de arte, ¿ya? Entonces, comencemos. Este PowerPoint se trata sobre texturas. Ya muchos de ustedes saben lo que son las texturas porque eso se enseña cuando son chiquititos, en pre-básica, en primero básico. Y así que vamos a recordar en realidad qué son las texturas, más que, perdón por los sonidos, más que aprender cosas nuevas. Vamos a recordar, ¿ya? Bueno, la textura es un elemento visual. Ya es un elemento como color, forma, sombra, etcétera, distintos elementos que han ido aprendiendo ustedes en artes visuales. Ya, pero la textura se refiere a la superficie de algo. La superficie de algo es lo que podemos ver, lo que está encimita, ¿ya? Y la textura puede ser de distintas formas. Puede ser suave, lisa, rugosa, decorativa, opaca, brillante, blanda, dura, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y puede ser formada por distintos materiales o distintas figuras que al agruparlas, juntarlas, forman una textura, porque dan una forma nueva. Vamos a mirar algunas imágenes. ¿Ya? Ahí podemos ver algunas imágenes de distintas texturas, ¿cierto? Voy a adelantar un poquito para ver las imágenes. Ya, por ejemplo, acá podemos ver que al agrupar muchos circulitos de forma ordenada forman una textura, ¿cierto? Forman como una nueva forma, valga la redundancia, ¿ya? Entonces, bueno, la textura se clasifica en dos grupos, textura visual y textura táctil. Acá dice, textura visual, textura táctil. Vamos a comenzar con la textura visual. Como dice la palabra, la textura visual es la que se puede ver y que da la impresión de que si la tocamos va a tener relieve, va a tener una superficie, vamos a sentir cosas con nuestros deditos, con nuestra piel, pero en realidad no. La textura visual solo se puede ver, se puede hacer con lápices, se puede hacer con computadoras, se puede en Paint, pueden hacer una textura visual, pero al tocarla no necesariamente tiene que tener relieve. Aquí tenemos ejemplos. Estas texturas que por ejemplo acá son distintas rayitas agrupadas, distintas pelotitas, etcétera, fueron hechas con lápices. Y quizás alguna tenga relieve porque acá marcaron unas monedas, pero en general no tienen por qué tener relieve la textura visual. ¿Ya? Seguimos. La textura visual se clasifica en distintas texturas a su vez. Por ejemplo, existe la textura visual espontánea, que es la textura que queda como sin querer. Es como, por ejemplo, me salpico pintura y quedó una textura. Por ejemplo, acá, la textura visual espontánea. Espontáneo significa hecho de forma natural, rápida, ¿cierto? No planificaron. Por ejemplo, acá no creo que hayan planificado que quedara así. Resultó así. Resultó. Acá también, porque salpicaron muchas gotitas. Es entretenida la textura visual espontánea porque podemos hacer cosas como al lote, ser libres, lanzar pintura, por ejemplo acá lanzaron escarcha, acá arriba también. Y es visual porque no tiene tres dimensiones, no tiene relieve, se puede hacer con un lápiz, con una pintura, etcétera. ¿Ya? También, miren, acá hay cuadros de retratos de, al parecer, dos niños o una niña y un niño. Y también hay textura visual espontánea, a pesar de que la persona quiso que quedara así, quedó como sin querer, ¿cierto? Porque lo hizo a la rápida, al lote, libremente, descargando sus emociones, quizás su rabia, qué sé yo. Es espontánea, totalmente. También existe la textura visual decorativa, que a diferencia de esta es
no es espontánea, es planificada y se hace para decorar, por ejemplo, para decorar papeles de regalo o cualquier superficie. Veamos, miren acá, es decorativa porque está hecha de forma minuciosa, está hecha de forma organizada, muy pensada, muy delicada, ¿cierto? Perfectamente estos podrían ser papeles de regalo. Luego vemos la textura visual mecánica, que es aquella que se hace de forma digital, se hace con máquinas y son como papeles o cartones o superficies o telas que son impresos, o sea que le hizo una máquina la mayoría de las veces. Por ejemplo acá, mira, vemos esta niña hay textura, podríamos decir, en su chaleco o su polera, ya que hay muchas líneas, pero este es un dibujo lo más probable digital de un cuento, ¿ya? Acá muchos stickers de la Pascualina agrupados formaron una textura y es digital, es una textura mecánica porque son stickers que ya estaban hechos, ya estaban impresos. No es como que un niñito dibujó cada sticker y lo juntó, no. Son cosas que ya venían hechas de antes. Por ejemplo, acá hay textura en la tercera imagen arriba en las letras. Muchas letras juntas forman una textura y es algo que ya venía. Acá abajo lo más probable es que este dibujo sea hecho con lápiz tinta o plumón, pero también podría ser digital, ¿ya? Acá esto es como un envase de algo, también podríamos encontrar textura acá en la parte morada, ¿cierto? Que hay como unas líneas y en la imagen de la taza, si nos fijamos bien, el papel viene como, el fondo blanco viene como, o sea, esta es una imagen que ya estaba hecha. Quizás la pintó alguien a mano, pero ya estaba hecha. Entonces uno puede recortar una parte y listo. La textura mecánica se caracteriza porque eran cosas que ya venían hechas por el ser humano. Como en la derecha que vemos todos estos papeles que podrían ser perfectamente papeles digitales de papel entretenido, ¿cierto? Papel impreso ya. Y la otra gran categoría es la textura táctil que, como dice el nombre, se puede tocar. La podemos sentir con nuestra piel. Y tiene superficies, es tridimensional porque tiene relieves. Por ejemplo, acá arriba vemos cartones y distintos elementos pegados a un cuaderno. Y aquí abajo también vemos como toalla nova, esto es como tela. Sigamos viendo textura táctil. Esta es la textura táctil natural asequible, que es la textura que ya está, que ya existe en la naturaleza, que no ha creado el ser humano. Por ejemplo, miren, acá tenemos palitos de canela que juntos forman una textura, pétalos, todo esto es natural, no lo creó el ser humano, ¿ya? Linaza, que son estas semillitas que uno puede echar a las comidas, arroz junto crean una textura, miren acá hay muchas caracolitas. También puede ser la superficie de un tronco, de un árbol, hojas, las hojas tienen distintas texturas. Los niños que tienen la posibilidad de tener patio, benditos sean, porque algunos estamos en departamento, busquen en la tierrita textura natural, en tierra, hojas, ¿ya? Y miren, acá tenemos textura táctil modificada. Es otro tipo de textura táctil, ¿ya? Pero son elementos que ya están modificados por el ser humano, no son naturales. Miremos. Por ejemplo, acá juntaron muchas bombillas, pero las bombillas no las encontraron en la naturaleza, ¿cierto? Ya estaban creadas. Acá juntaron muchos globos, muchas lentejuelas formando una textura, pero todo eso ya estaba creado por el ser humano. Es como si ustedes hicieran una textura con puros botones, pegaran botones. Eso ya es táctil modificada porque ya estaba creado por el ser humano, no por la naturaleza. Y para finalizar tenemos la textura táctil organizada, que es textura táctil que podemos tocar, que tiene relieve, pero muy hiper mega ordenada. Vean acá las monedas, las bombillas puestas todas ordenaditas en forma paralela, los perros de ropa, etcétera. Bueno chicos, con toda esta información que yo les tengo acá, vamos a pasar hacer esta guía. Ya ustedes leen esta parte que dice que voy a aprender. Ya en esta guía aprenderemos sobre las texturas, que ya vimos un video sobre texturas visuales y táctiles. Y ahora viene experimentar en el dibujo y pintura. Ya un momento de desarrollo personal. Acá en la primera actividad dice que tenemos que observar el PowerPoint, que es lo que acabamos de hacer. Y una vez que ya observamos el PowerPoint en una hoja de croquera,
En tu cuaderno de arte, que ojalá sea una hoja en blanco, pero si no, es lo que tenemos, puede ser un cuaderno a cuadros, lo que sea. Podemos juntar hartas hojas de oficio, corchetearla y armarnos nuestra croquera para la clase de arte. Tenemos que crear 10 tipos de textura, ¿ya? Pueden crear texturas visuales y táctiles. Por ejemplo, acá en un cuaderno dividen y crean, este es un ejemplo, no es para copiar, pero ustedes acá crean las texturas que ustedes quieran. Por ejemplo, acá hay un ejemplo de texturas visuales. No hay táctiles, pero si alguno de ustedes quiere poner textura táctil, em, pueden pegar cositas, lo que ustedes quieran, ¿ya? Em, y acá abajo, la actividad 2 tiene que definir los conceptos, ¿ya? Textura visual lo acabamos de ver, textura táctil lo acabamos de ver, ¿ya? Acá viene un concepto nuevo que es retrato y autorretrato. Muchos de ustedes los conocen estos conceptos. Si no los conocen, investiguenlo, busquen en un diccionario, pidan el diccionario a la vecina, vaya a golpear la puerta con mascarilla, con alcohol gel, con todo. Y si no, pueden buscar en Google, conseguirse con los compañeros la información, investigar. ¿Ya? Perdón que se me subió la guía. Vamos a seguir bajando. Y en la actividad número 3, que es la parte más entretenida, van a crear un retrato o autorretrato en la cual van a aplicar diversas texturas visuales o táctiles. Entonces acá yo puse unos ejemplos de retratos o autorretratos. El autorretrato ya les voy a soplar. El retrato es cuando uno retrata a un ser, que puede ser una persona, un ser querido, una modelo, un cantante, o a un animalito, a tu mascota. Ese es el retrato. Y el autorretrato es cuando nos retratamos a nosotros mismos, ¿ya? Ustedes tienen que crear un retrato abstracto o figurativo. Ya puede ser abstracto como estas de acá, que su forma no es muy definida, o más figurativo como las figuras de acá arriba, ¿cierto? Entonces dice, crea un retrato o autorretrato aplicando diversas texturas visuales o táctiles. Puedes realizarlo en tu blog. Hay niños que le llegó Junaev, le llegó un kit Junaev. Usen ese blog, cuídalo como hueso santo, ¿ya? Y bueno, y los que no pueden hacerlo en la hoja que quieran, ya, pero ojalá sea un blog y si no, no importa la hoja que encuentren, aunque sea de cuaderno, y después lo pueden pegar en su croquera, ¿cierto? O lo guardan en su blog. Entonces pueden crear un retrato o autorretrato y pueden usar cualquier cosa. El que tiene témpera, témpera, el que tiene acrílico, acrílico, el que tiene lápices de cera, de colores, de madera, plumones, lápiz grafito, papel picado, semillas, pueden pegar cartones, lanas, hilos, botones, arena, tierra. Hace poco había en internet un niño que subió un dinosaurio que hizo en el patio con barro porque no teníamos materiales, lo que sea, confort, boletos de micro, basura, reciclen, ya, tratemos de reciclar y no hacer comprar a los papás. A lo más tendrían que comprar un stick fix, pero nada más que eso, ya. Chicos, los que finalicen el teatro, el retrato, pueden subirlo a la plataforma, mandarlo a mi correo, que lo voy a dejar, ya. Y la metacognición que aprendieron en esta guía, esto es muy importante. Explíquenlo con sus palabras o pueden dibujar lo que aprendieron. A los que les da lata escribir pueden dibujarlo, ¿ya? Tips. El retrato o autorretrato tiene que ser en una plana. No lo hagan chiquitito mini, háganlo en toda la hoja de blog o en toda la hoja de cuaderno, ¿ya? Otra cosa, sería muy lindo que pudieran subir los retratos a la plataforma o mandarlo a mi correo y después podríamos hacer una exposición digital, un Instagram para los niños del Santa Filomena de sus trabajos o una página web, qué sé yo, ¿ya? O simplemente para corregírselos. Ya chicos, así que eso es las dudas, por favor, a mi correo. La idea es que lo pasen bien. Los que están estresados, respiran, cuentan hasta 10, se van a dar una vuelta por la casa, por el living y lo hacen más rato, ¿ya? Pero esto hay que hacerlo con buena onda y relájense porque es un trabajo de arte. Lo más latero sería quizás definir los conceptos, pero lo demás es súper entretenido, ¿ya? Los conceptos que vimos hoy día son textura visual, textura táctil, dibujo, pintura, experimentación, autorretrato, retrato.
luego ustedes también van a leer el objetivo. Ya chicos, que estén muy bien. Espero que nos veamos pronto. Y eso pues chicos, un beso grande, un abrazo y voy a tratar de subirles más material la próxima semana. ¿Ya? Nos vemos.